Bueno, vamos a ver cómo pasar del modelo entidad-relación a una base de datos física real. Voy a hacer un ejemplo con SQL Server, van normalito, una de las que más se usan. No todas las bases de datos físicas son iguales, o sea que depende de la base de datos. Si son relacionales, suelen ser bastante compatibles, pero depende de la base de datos física que uno coja. Entonces, a partir del modelo de entidad-relación, tenemos que ver cómo representar una entidad en una base de datos física, cómo representar una relación en una base de datos física, qué son los índices y también, pues, sobre todo, qué son las claves primarias y las claves foráneas, que es lo más importante. Entonces, voy a hacer un ejemplo con esto de aquí. Imaginar que queremos hacer una, una base de datos para guardar la realeza de Europa o del mundo, lo que se nos ocurre. Igual podemos meter aquí a Ciro II que meter a, yo que sé, a Felipe VI, o yo que sé, igual no queremos meter aquí a, yo que sé, a Gaddafi, o queremos meter a, yo que sé, pues a Somoza. Depende de la ambición que podamos tener, decir, hostia, yo en principio solamente quiero meter aquí a los reyes de Europa porque me interesa tener una base de datos con información de la realeza, tampoco entiendo mucho de lo que es, pero por lo pronto decidí montar un modelo que me permita pues meter aquí pues gente de la realeza y yo pues básicamente sé que hay dinastías, que si los Habsburgo, que si los Borbones, que si la casa de Hochstein, no sé cuántos. Y dice, bueno, pues yo qué sé, pues habrá que indagar y a ver si también eso me ayuda a entender cómo está montado. Y hay que tener en cuenta cuando se monta un modelo de este tipo, hay que tener en cuenta que tenemos dos opciones. O es un modelo de autoconsumo o es un modelo para un cliente. Si es un modelo de autoconsumo, quiere decir que nosotros decidimos la estructura de lo que vamos a meter ahí, con lo cual modelamos las cosas como nos interesa. Si es un modelo para un cliente, se supone que tienes a alguien que sabe cómo funciona lo que hay y que necesita que tú le hagas el modelo sobre lo que él ya sabe, con lo cual hay que darle presunción de veracidad, hay que darle presunción de que sabe lo que está diciendo y que nunca te va a mentir y que es totalmente coherente, lo cual no siempre es cierto. O sea, hay veces que un cliente quiere montar una base de datos para hacer algo y resulta pues que no tiene claros los conceptos, que los mezcla unos con otros, que no es coherente, que igual te dice que una cosa vale para una cosa y luego vale para otra, y dice, claro, es que depende de no sé qué y no te lo había dicho. O sea que realmente ahí la faena de un informático es casi como la de un psicólogo, es como casi de sacarle la información que tiene internamente el cliente, pero que no sabe sacarla a la luz. O sea, el encontrar un cliente que tenga todo claro, que te diga exactamente cuáles son los conceptos, qué es lo que hay, cómo funciona, de forma nítida, clara y transparente, es prácticamente una utopía. O sea, eso no existe. Con lo cual, a veces hay también roces porque el cliente lo quiere enfocar de una manera y darle un significado que no es el que puede tener en la base de datos, pero que tal como queda reflejado no le gusta porque parece que representa otra cosa. Y ahí pues entramos en un montón de controversias, sobre todo contra, o sea, o sea, contra más egocéntrico sea el cliente, más crea que sabe de lo que está hablando, más difícil es la faena de un informático el construir un modelo porque le cuesta mucho admitir si eso es coherente o no es coherente con lo que está diciendo. O sea, a veces es un poco tortura, a veces es un placer, depende de la persona con la que te encuentres. Entonces, básicamente se trata de tener un modelo como este que aparentemente es inocuo. O sea, yo solamente quiero tener una base de datos. Me han pedido un cliente y de, mira, quiero que me hagas una base de datos con toda la realeza, porque estoy harto de buscar por todos lados y escudos y hostias y tal, y quiero tener pues la gente catalogada, quién es hijo de quién, y aparte como hay dinastías, que unas dinastías van invocando en otras, pues quiero saber pues cada persona de qué dinastía es, y ya está. Y básicamente pues parece muy sencillo, un modelo, mm, o sea, aparentemente que no va a ser difícil, que va a ser muy sencillo montarlo y ver todo lo que puede salir de una cosa aparentemente tan fácil como la que hay aquí abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, vale, pues yo tengo el modelo, otra cosa es plantearse, es decir, si el modelo es necesario o si podemos empezar a escribir directamente dentro de la base de datos. O sea, que es otra, porque hay mucha gente, igual que hay clientes que creen que lo saben todo, hay informáticos que creen que lo saben todo, con lo cual creen que lo entienden todo, empiezan a escribir campos como locos por todos lados y resulta que luego se forma un merde y un amasijo de cosas que es imposible relacionar nada y al final pues las cosas acaban
con muy malos fines, porque no hace lo que tenía que hacer, no se puede arreglar, está todo hecho un verde, o sea que es muy importante el tener un orden y una rigurosidad cuando se hacen estas cosas. Entonces, el hecho de que alguien diseñando crea que puede tener todo en la cabeza y que puede directamente describir las tablas de la base de datos y hacerte una base de datos con 500 entidades y 20.500 campos y que todo sea coherente, pues no es verdad. O sea, no se puede. Necesitas, bajo mi punto de vista, necesitas esquemas para poder extraer toda la información y luego ir a los detalles como te interesa. Pero esto yo diría que es fundamental. Entonces, pues bueno, vamos a ver una cosa tan sencilla como podría ser esta, cómo crear las entidades y las relaciones. Sabemos que tenemos personas, que son entidades, tenemos dinastías, que son entidades, y más o menos sabemos que una persona es hija de otra y es hija de otra. Hacen falta dos personas para tener un hijo. O sea, es obvio, no hay gente hermafrodita que tal, o sea, que tienes que tenerlas. Y tienes dinastías, cada persona pertenece a una dinastía. Podríamos plantearnos después, hostia, ¿y podría pertenecer a alguien a dos dinastías a la vez porque hasta tal momento estuvo en una dinastía y luego estuvo en otra? Y dice, bueno, ya lo miraremos y miraremos a ver si eso modifica el modelo y lo costoso que sería cambiar después la estructura de la base de datos y construir procesos que puedan hacer seguir haciendo mantener la coherencia, no rompiendo lo que ya tenemos introducido, sino que ampliando la situación, toda la información continúe siendo coherente, haciendo algún proceso de transformación con una lógica que permita reasignar unos sitios a otros o tal. Pero por lo pronto podemos partir de una cosa tan poco ambiciosa como es esta de aquí. Total, que yo lo que necesito es una tabla de personas, o sea, una entidad persona y una tabla dinastía. ¿Qué atributos necesito para la persona? Dice, un montón, pero por ahora, para lo que es el modelo, me voy a conformar con tener el nombre del tío, o sea, el nombre del rey, el nombre de la reina, y quién es su padre, quién es su madre, y el nombre de la dinastía, y si tiene y si deriva de otra dinastía, pues saber qué dinastía era. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que necesitamos claves primarias, porque la forma de representar una relación 1n es metiendo en la tabla n la clave primaria del elemento que está relacionado con la tabla 1, con lo cual necesitamos una forma de identificar de forma unívoca a un elemento de la tabla, a un elemento de la entidad. Entonces, ¿cómo escoger la información que vamos a meter en una clave primaria? Podemos tener ya un campo que se pueda utilizar como clave primaria. Por ejemplo, el ISBN de un libro. No se puede repetir, ya está. ¿Para qué quieres buscar otra cosa? Ya tienes el ISBN. Ese número puesto ahí es como el código de barras de un producto comercial. Pues es su código de barras. Ya está. No pueden haber dos productos comerciales que tengan el mismo código de barras. Pero aquí, por ejemplo, decir, pueden haber dos personas que se llamen Luis 1. Dice, yo qué sé, pues igual hay uno en Dinamarca y otro en Sebastopol. Dice, coño, pues no parece, aparte me podría equivocar en el nombre, ponerle, yo qué sé, Luis sin acento y luego resulta que lo quiero con acento, con lo cual, si yo he cogido ese campo y lo he metido en otras tablas como clave foránea para decir que es hijo de Luis 1, resulta que si no le pongo un acento tengo que ir a todos lados a ponerle un acento a Luis 1 donde esté utilizado, lo cual es una locura, porque podríamos tener una integridad referencial rota. Podríamos tener alguien que tenga como padre a alguien que no está en la base de datos. Y eso no puede ser. Tú no puedes tener un elemento relacionado con una tabla 1 y que el elemento en la tabla 1 no exista. No puede ser. Entonces, parece que en este caso pues no es muy buena idea el coger el nombre del rey o el nombre de la dinastía. O sea que tenemos que tener un campo aparte. Ese campo podemos hacerlo de dos maneras. O hacemos un número, es decir, mira, pues le pongo un código. ¿Qué código le pongo? Hostia, pues nada, pues mira, pues 1, 2, 3, 4. El rey número 1, el rey número 2, el rey número 3, el rey número 4. Y tengo su nombre al lado y ya está. Y la dinastía número 1, la número 2, la número 3, la voy dando de alta. Y cuando yo tengo una persona que es de la dinastía 3, en el campo de la clave foránea de la persona, le pongo que su dinastía es la número 3. Entonces, el resto de campos que tenga es el que me permitirá acceder a la información de su dinastía. Pero yo necesito saber de qué dinastía es. Y para decir de qué dinastía es, necesito un identificador de la dinastía. Eso lo puedo hacer con un campo autonumérico. Directamente le digo a la base de datos, mira, cada vez que meta un dato aquí, le pones un número consecutivo. El que sea el último que había, pues le sumas 1. ¿Eso qué problema tiene? Que si vamos a hacer luego merges de diferentes bases de datos, imaginar que alguien pues hace la dinastía de los Borbones
y otro hace la dinastía de los Habsburgos. Y lo tenemos en bases de datos separadas. Tenemos dos bases de datos que contienen información compatible porque su estructura es la misma, pero el contenido no es el mismo porque hemos metido cada uno los datos como que hemos querido. ¿Qué pasaría? Pues que las claves primarias de una base de datos harían colisión con las claves primarias de la otra base de datos. O sea, yo tendría que yo metí de rey número uno, pues yo qué sé, pues metí a Felipe V y resulta que el otro, como rey número uno, metió a Ciro II el Grande. Claro, no podemos compatibilizar las dos. Y para eso, para evitar esos problemas, deberíamos utilizar GIDs, que son identificadores únicos. O sea, un GID es un número en principio aleatorio, que nos aseguran que nunca se puede repetir la generación. Está basado en el nanosegundo actual de ejecución, en el código de la CPU, en un montón de cosas que hacen que ese número que tú estás produciendo, cuando lo consultas, nunca más se podrá volver a repetir al llamar a una función que se llama getID, que nos da un identificador. Pues nos aseguran que ese identificador nunca en la vida se podrá volver a repetir cuando llamamos a getID, con lo cual se llaman GIDs, que son identificadores únicos dentro. Y esto es lo que se suele utilizar más. Lo que pasa es que, claro, cuando vas a hacer consultas en la base de datos, tienes aquí un numerajo de no sé cuántas letras, y dices, madre de Dios, ¿cómo pongo esto en una consulta? Entonces muchas veces dices, mira, pues como esta base de datos es simplemente para mantener información local y no la voy a compartir con nadie que meta datos en otro sitio, la voy a tener siempre centralizada, pues le pongo un autonumérico. Voy a hacer el ejemplo con autonuméricos, pero lo normal sería meterle GIDs, porque las consultas al final se procura que se hagan directamente con un programa, no hacerlas directamente a mano en SQL. Entonces, haciéndolas SQL, pues puede ser más complicado, pero tampoco pasa nada. Al final, en vez de tener un número pequeño, pues tienes un número muy grande. Tampoco pasa nada. Entonces, vamos a hacer las tablas y ahora lo único que me interesa es el ID y el nombre. Entonces, voy a acceder aquí al SQL Server y pues crearía una base de datos. New Database. Le voy a llamar aquí, pues esto se va a llamar pues DB Historia, que no tengo alguna por ahí, Historia. Entonces, trabajando con la base de datos, a veces tenemos problemas para comparar cadenas de caracteres, porque cada lengua va como le sale los huevos. Entonces, en español, por ejemplo, acentos, mayúsculas y hostias varias, cuando consultas tú no quieres tener en cuenta si lo he puesto con acento o sin acento. Si yo pongo Luis, quiero todos los Luises, con acento o sin acento. Luego puedo tener funciones para determinar cómo lo quiero. Entonces, normalmente en las bases de datos se le dice el collation este de aquí, que es qué tipo de comparativa en strings queremos. Y le voy a poner aquí pues el latín, el normal para español, pues es el latín general AICI, que está por aquí, CII, que es sin en minúsculas, no distingue mayúsculas y minúsculas y no distingue acentos. Ya está, pues tengo aquí mi base de datos, la creo, ya tengo aquí mi nueva base de datos, DB Historia. Entonces, en SQL Server aquí tenemos un montón de cosas. Entonces, en principio lo que nos interesa ahora es tables, pero fijaos, aquí tenemos diagramas de bases de datos. Esto es muy útil, que yo sepa ninguna otra base de datos lo tiene de la forma que lo tiene SQL Server. Pero aquí lo que nos interesa ahora mismo son las tablas. Luego tenemos vistas, procedimientos almacenados, montones de cosas. Quién tiene acceso, quién no tiene acceso, qué privilegio le damos, pero en principio lo que nos interesan ahora son las tablas, que son las entidades. Aquí hay un montón de cosas que ya las tiene él, pero si damos de alta una tabla nueva, a ver, esto se puede hacer con órdenes SQL o directamente en un entorno como el Management Studio del SQL Server, lo podemos hacer directamente aquí, o sea, con un asistente. Lo voy a hacer con el asistente, luego esto se puede transformar en órdenes directas de la base de datos. Entonces aquí le voy a poner a esta tabla, que va a ser la de persona, le voy a poner un ID, y a este ID le voy a poner que es un entero. Y le voy a poner el nombre. Mira, como nombre yo creo que con un nvarchar de 100 voy a tener bastante. Aquí tenemos ahora los problemas de los tipos de las columnas de la base de datos. ¿Qué tipos le puedo poner? Daros SQL Server, la cantidad de tipos que tiene. Entero, gordo, binario, bit, un char de 10, date, time, con diferentes formatos, números son como flotante, coordenadas geográficas, coordenadas geométricas, dineros, o sea, un montón de cosas. Al final lo que tenemos de datos básicos son, si es un número, o sea, los importantes son el int cuando son números enteros.
el float cuando son números que pueden tener datos en coma flotante. Luego, los decimal, que son los numeric, que son cuando queremos datos con coma flotante, pero queremos que haga bien los redondeos. Es decir, hostia, porque claro, cuando trabajas en coma flotante resulta que 5,9999999, eso es igual a 6, pero si lo comparas no te va a dar igual, con lo cual hay veces que necesitamos un numérico de dimensiones fijas, de decimales fijos, para que sepa hacer bien las cuentas. Luego tenemos los bar chart, que son, decir, vale, como máximo quiero 100 caracteres, pero no me ocupes todos los 100 caracteres de este campo para todos los elementos. O sea, entonces la base de datos ahorra espacio y únicamente guarda los que estás ocupando, pero sabe que como máximo tendrás esa cantidad. Tiene montones de cosas. Aquí el que os comentaba, el timestamp, que es para que guarde directamente la fecha, hora, con todos los nanosegundos de DAI. Y el único identifier, este de aquí, es el que me refería antes del Git, que es un identificador único que es capaz de dar de alta. Entonces, lo voy a poner esto como tal, y a este campo de aquí le voy a decir que esto es la primary key. Al decirle que es la primary key, él ya sabe que esto no se puede repetir en ningún elemento de esta tabla. Entonces, si lo quiero autonumérico, decir, mira, además lo quiero autonumérico, que te lo envíes, que te lo inventes tú cada vez, no quiero tener que meterlo yo. Pues aquí le ponemos en Identity Specification, le ponemos que sí, que tiene... A ver, ¿dónde coño está esto? A ver. Aquí está, sí. Es Identity, yes. Y le decimos que parta a partir del 1, que es lo normal, que empieza a numerar a partir del 1 y que vaya de 1 en 1. Y esto ya tendríamos aquí, podemos guardar nuestra tabla y lo vamos a llamar persona. Ya tenemos la persona con el nombre. Y ahora vamos a hacer otra tabla que se va a llamar dinastía. Y vale, pues creo otra tabla. Esto aquí no aparece, pero si se va a refrescar, pues ya la tenemos aquí. Y ahora vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar dinastía, que tendrá su ID, que va a ser también un integer autonomérico, y un nombre, que va a ser también un nvarchar de 100, a poner el nombre. Aquí le vamos a poner que esto es la clave primaria, y también que es autonumérica. Identity Specification, install, y aquí pues le ponemos que también es autonumérica. Y esto lo guardamos con el nombre de dinastía. Vale, ya tenemos nuestras dos tablas. Entonces, ahora mismo, tal como está, podríamos decir, mira, pues yo quiero, esto si lo refresco es lo que hay, y digo, hostia, pues yo querría hacer el esquema. Hay que tener en cuenta que SQL Server nos permite hacer un esquema como este, pero dentro de la base de datos, con lo cual estamos seguros que lo que estamos definiendo es exactamente lo que tenemos dentro de la base de datos, y si cambiamos algo, el esquema se quejará o tendremos un cambio en el esquema. Mira, pues voy a hacer aquí Database Diagrams, le añado uno, ok, sí, y mira, voy a poner aquí tanto la dinastía como la persona. Ya tengo aquí dinastía, lo voy a poner igual que lo tenía allí, tengo la dinastía y tengo la persona. Y vale, ahora tengo que meter las relaciones. Entonces, ¿qué relaciones tengo? Tengo que una persona es hija de otra persona y hija de otra persona, una persona padre y una persona madre. Y digo, hostia, pues tengo que añadir aquí las claves foráneas que me relacionan la tabla con la que es. Y aparte tengo que saber de qué dinastía es. Ya vale. Vamos aquí a la persona. Y mira, pues le añadimos, aquí vamos a insertar una columna que se va a llamar ID dinastía, que va a ser un integer también, que es la que dice a qué dinastía pertenece una persona. Entonces, aquí tenemos una cosa importante, que es si permite o no permite nulos los campos. Cuando definimos los campos, si permite que sean nulos o no. Entonces, en el nombre, aquí le voy a quitar que no permita nulos, porque yo no quiero que haya personas sin nombre. No quiero que tenga la persona 5 y que no sepa cómo se llama. Sin embargo, en la dinastía, yo puedo tener en la base de datos personas que no pertenezcan a ninguna dinastía. Es decir, o no pertenecen porque no tienen dinastía. Yo qué sé, como la Leticia no tiene dinastía y está casada con el Felipe. Pues si yo quiero meter a la dinastía porque es madre de la Leonor, yo no puedo tener, o sea, tengo que poder meter a la Leticia en la base de datos, pero no puedo asignar una dinastía porque no pertenece a la realeza. Con lo cual, este campo sí debe admitir nulos, que significa que este campo puede no tener valor. Puede no tener valor por dos motivos. O porque yo no lo sepa, o porque realmente no lo tiene. Bueno, aquí tendremos esto. Luego le puedo meter, fijaros que también es importante, yo siempre meto en las bases de datos todo lo que son las columnas que son clave, la clave primaria siempre la primera,
y las claves foráneas siempre después, y luego ya los campos. Es de buen gusto meterlo así, no meterlo, pues si necesitamos, y aquí tendría el ID persona padre, que sería la clave de su padre, y el ID persona madre, que sería la clave de su madre. Y ya tendríamos la tabla. Y dice, mira, pues perfecto, pues nada, pues la grabo. Actualizamos. Y si ahora vengo aquí al diagrama, aquí ya en el diagrama se ha refrescado y tengo todos los datos. Entonces digo, hostia, pues voy a empezar a meter relaciones. Yo sé que hay una relación entre dinastía y persona. Pues cojo, marco aquí, lo arrastro y le digo, oye, tú vas a ID dinastía. Entonces aquí ella empieza y dice, oye, tú quieres la primary key es la dinastía ID y la foreign key es la ID dinastía de la persona. Y dice, sí, por favor. Entonces aquí ahora me permite también definir en una relación, hay veces que tenemos relaciones que no las queremos de integridad. Por algún motivo no queremos mantener integridad, o sea, no suele ser lo normal y esto hay que rehuir siempre de hacerlo, pero podemos formar que no tenga verificación de integridad. O sea, que yo pueda meter el código de una dinastía a una persona y ese código en la dinastía que no exista. O que yo pueda cepillarme una dinastía que tiene personas. Dice, no, no te puedes cepillar una dinastía, esta dinastía, porque tiene personas asociadas a ella. O sea, para eso tendrías que poner los anulos. Entonces aquí hay un montón de cosas, que esto ya es más concreto, no vale la pena explicarlo aquí porque sería un montón de un aluvión de información a la vez, pero hay que tener muy en cuenta si tenemos integridad referencial o no la tenemos. Hay que decir que sí. Entonces, esto lo pinta así, da igual, ¿no? Yo esto lo puedo mover y digo, mira, a mí me gusta verlo así. Digo, esto va a este campo. Ahora tengo una relación entre persona y persona. Pues cojo este campo y se lo arrastro a persona padre. Ahí está, le digo que esto va a persona padre y ya tengo mi cacharrico aquí. Cojo y normalmente se lo meto por aquí y lo pongo aquí. Y ahora tengo otra relación de persona con persona madre, con el que hace de persona madre. Lo mismo, taca y taca. ¿Ves aquí? Pues lo voy a poner aquí para arriba, este de aquí lo voy a poner más para abajo, este para acá, para que quede bonito. A mí me gusta que las rayitas queden bonitas. Y esto de aquí, que es lo que tengo ahora, le puedo guardar y darle un nombre que se va a llamar, pues, esquema R, por ejemplo. Da igual, el nombre. Podemos tener muchos esquemas en la base de datos, cada uno con la parte que queremos que estamos modelizando. Bueno, él dice, oye, que te voy a hacer cambios en todas las tablas. Dice, sí, procede, que quiero. Esto, en el caso de que tuviéramos datos metidos ya en las tablas, verificaría que las relaciones que estamos estableciendo tengan coherencia. Si no tienen coherencia, dirían, no te puedo crear la relación porque tienes cosas inconsistentes dentro de la base de datos. Fijaros que esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Aquí queda más bonito. Y de hecho hay programas, esto evidentemente está hecho en Word, que es una cerdada lo que he hecho aquí. Hay programas específicos para crear modelos de entidad-relación. Y después de eso, pues se supone que se crea la base de datos. Si uno trabaja con SQL Server, directamente yo lo haría el modelo directamente en SQL Server. Si estás trabajando en Oracle o en MySQL o en Postgre o en tal, esos no tienen diseño visual de relaciones. Tú puedes meter las relaciones, las puedes crear, pero no tienes una visualización humana de lo que estás haciendo. Con lo cual yo en esas bases de datos siempre haría el diseño con otro programa, con otra aplicación o haciendo cajitas. Pero tener esto o tener esto es muy importante. Esto es más lioso de ver, pero da más información. Y con esto tendríamos nuestra base de datos. Es decir, vale, pues ahora, claro, esto de aquí dice, bueno, y tú aquí has creado las tablas tal y cual. ¿No hay alguna forma de crearlo por código? Por supuesto que lo hay. Si yo vengo aquí, por ejemplo, y le digo, mira, en esto de aquí, digo, mira, quiero que aquí están las tasks. ¿Dónde están las tasks? Tasks. ¿Dónde están las tasks? A ver, script table as, créate tú, new tal. O sea, esta es la orden que habría que escribirle a SQL Server para que nos cree la tabla. Si yo escribo esto a mano, ya lo hace. Al hacer lo que he hecho con el asistente, es lo que ha hecho esto de aquí. Esta sintaxis es más complicada. Realmente yo podría hacer directamente o solamente créate table, dinastía, y meterle aquí, pues directamente le pongo un tal, le pongo sus campos, ID, que es un int, identity, de 1.1, not null, porque no admite nulos. Luego quiero el nombre, que es un varchar de 100, que admite nulos.
Si no le pongo nada, los admite y ya está. Y quiero quiero una constraint que se va a llamar PK primary key de dinastía. Le puedo dar el nombre que me dé la gana. La primary key tiene un nombre, pero da igual, es simplemente el nombre que le da al fichero que va a hacer, o el fichero lo que tiene interno la base de datos para identificar la relación. Toda relación tiene que tener un nombre en la base de datos. Dinastía, que está, que es la primary key clustered. Y ya está. Y con esto ya estaría. O sea, yo le puedo decir al este de aquí, bueno, la constraint hay que decirle dónde va, que es el ID ascendente. Y ya está. O sea, este es el formato que necesita SQL Server para crear la tabla de dinastía. Él te lo pone así porque pone un montón más de cosas, que si tal, que si está optimizado o no optimizado. En sitio, si escribimos esto y lo ejecutamos, a mí me resulta más sencillo en SQL Server venir aquí y decir, oye, que te añado un campo, te pongo un campo, te quito un campo. Si quisiera hacerlo con esto, pues yo puedo hacer, por ejemplo, aquí, si yo hago alter table dinastía add, pues la dinastía, yo que sé, pues alias nvarchar de 100 y ya está, le añado esto. Si yo hago esto, digo, altérame la tabla dinastía y le añades una columna que se llame alias, que sea un nvarchar de 100. Si yo hago esto, ya lo ha hecho automáticamente. Si vengo aquí al esquema, esto debería refrescarlo, a ver si esto no es capaz de refrescarlo o no. No, bueno, pues la cerramos y la abrimos otra vez. No lo ha añadido. ¿Cómo que no lo ha añadido? Vamos a ver, ¿por qué no lo ha añadido? Vale, aquí a veces se lía un poco el SQL Server porque como lo tiene todo cacheado, a veces si se le mezclan cosas que hace con el editor y cosas con que las que describes a mano, se lía un poco. O sea, realmente aquí dentro está el alias y si vengo aquí al esquema, no sé por qué oscuros motivos, esto de aquí debería poder refrescarse, pero no lo pone. Y no sé por qué no saca aquí el campo alias. Así yo quito esta tabla. La quito de aquí. Y añado otra vez la tabla dinastía. No es capaz de sacarlo. No sé por qué oscuros motivos es incapaz de sacar ese campo de lo que hay. Pues no lo sé. No lo sé, está haciendo el imbécil porque aquí en la dinastía está y haciendo una query sobre lo que hay si está. Y si yo vengo aquí a la tabla dinastía y le digo que que le haga un diseño, aquí no está en la columna. Aquí está haciendo el imbécil, no sé por qué, está haciendo el imbécil el SQL Server. Debería sacar aquí directamente en la tabla lo que tiene. Ahora mismo no sé, si lo encuentro ya lo pondré en otro vídeo porque no voy a perder el tiempo ahora mirando por qué. En fin, que se puede definir de una manera o definirla de otra la estructura de la base de datos y al final lo que tiene es lo que tiene. Entonces, vamos a ver ahora, decir, bueno, ahora quiero meterle datos aquí dentro a esto, ¿no? Y claro, para meterle datos, y mira, pues voy a meter, por ejemplo, primero al Felipe, ¿no? Voy a meter al Felipe V. Palote. Y vale, entonces para meter datos en la tabla, es decir, vale, pues yo puedo hacer insert into persona. Entonces, claro, yo aquí tengo campos, los campos que tengo en la persona son estas columnas de aquí. Es decir, vale, pues tengo el ID, la dinastía, estos, el ID no me hace falta ponerlo porque será autonumérico y la dinastía, persona padre y persona madre, pues como son nulos tampoco tengo por qué especificarlos, el nombre sí. Podría poner aquí solamente, sencillamente, el nombre y values y ponerle aquí, pues, Felipe VI. Si hago esto, estoy insertando una persona dentro de la tabla. Ahora, si yo le hago aquí ahora select asterisco from persona, o sea, que saque todos los datos de la tabla persona, aquí debería aparecer Felipe VI. Vale, perfecto. Y vale, pues ahora yo quiero meter aquí ahora también a Juan Carlos I. Hostia, voy a meter a Juan Carlos. Claro, aquí no le he puesto ni dinastía ni le he puesto nada. Y mira, pues voy a hacer aquí un insert. Tal. Lo puedo hacer con insert directamente como estoy haciendo, o podría ir directamente a la tabla de persona y en ese SQL Server se le puede decir que quiero editar
los elementos que hay. Aquí tengo a Felipe VI y mira, pues quiero meter aquí también a Juan Carlos I. Es lo mismo, ya he puesto el ID aquí, es lo mismo. Y dice, mira, pues ahora que tengo a Juan Carlos I, resulta que el padre de Felipe VI es Juan Carlos I. Como este tiene código 2, pues le pongo aquí el 2. Y ya está. Y esto va modificando. Imaginar, por ejemplo, que no lo pongo, lo dejo como estaba, le pongo aquí un null, podría hacerlo directamente así. Y imaginar ahora que hago aquí select asterisco from persona, aquí tengo las personas, y digo, hostia, quiero establecer que el padre de Felipe VI es Juan Carlos I. Podría hacer update persona, set id persona padre, igual a 2, que es el código de Juan Carlos I, where id, que es el id de Felipe VI, sea igual a 1. Claro, si yo hago esto, estoy actualizando la tabla persona y le estoy poniendo en su campo persona padre un 2 al registro que tenga id igual a 1. Si yo ejecuto esto y ahora vuelvo a consultar la tabla persona, ahora tengo aquí que Felipe VI es hijo de Juan Carlos I. Y básicamente, pues esto sería el funcionamiento de lo que sería pues añadir. Aquí puedo modificar, que es el update, qué cosas puedo hacer. Puedo insertar, puedo modificar o puedo borrar. Me podría cargar, pues yo qué sé, imaginar que ejecuto esto y le digo aquí Manolito. Voy a meter una persona que se llame Manolito, con lo cual si yo hago la consulta sobre la tabla, tengo aquí también a Manolito. Dice, hostia, Manolito no lo quiero. Pues podría hacer directamente, pues, delete from persona, where, y podría poner where id igual a 3, que es el código. Lo normal sería id igual a 3 para no equivocarnos, pero podría poner where nombre igual a Manolito, y también lo haría. También directamente la condición podría establecerlo. Si hago aquí un delete de persona Manolito, dice, oye, que me cepilla uno, ¿no? Muy bien. Si hago un select asterisco from persona, pues tengo solamente las que tenía aquí. O sea, y básicamente, pues esto sería lo mínimo que tenemos que hacer para transformar el esquema entidad-relación en tablas. Aquí tenemos las tablas. Podemos construir esquemas dentro de la base de datos con sus relaciones, arrastrar las relaciones, y podemos añadir, modificar o borrar datos siempre cuando añadimos. Por ejemplo, si yo quisiera poner ahora, decir, pues tengo otro, yo qué sé, otra persona de la realeza que, yo qué sé, pues la Cristina, ¿no? La Cristina de Borbón. Pues puedo hacer insert into persona y le voy a pasar, en este caso también no hay que ponerlo por orden, yo puedo poner aquí por nombre, y usted, como sé quién es su padre, porque también lo tengo, pues id persona padre, y le voy a poner como values, el nombre va a ser pues Cristina de Borbón, y la persona padre va a ser la 2, que es su padre. Y bueno, pues si hago aquí el insert, tendré también a la Cristina de Borbón. No le he puesto madre porque en principio, como no tengo guardada aquí a la Sofía, pues no habría nada, pero si ahora consulto, pues esto, aquí tengo también pues la Cristina, que es hija de tal. Ahora yo podría, por ejemplo, decir, hostia, ¿quién son los hijos de Juan Carlos I? Claro, yo sé que el código de Juan Carlos I es el 2, luego podría hacer select asterisco, o sea, todos los campos, from persona, where id persona padre sea igual a 2. Y bueno, pues podría hacer esto de aquí y tendría por los dos hijos. Claro, también podría hacer, por ejemplo, aquí ya se empezaría a complicar todo lo que es el SQL y para qué vale el SQL y toda la complicación es un lenguaje muy completo. Podría hacer lo mismo, esto de aquí, pero podría hacer where id persona padre sea igual a select id from persona where nombre igual a Juan Carlos, he puesto Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos primero. A ver si esto funciona. Debería funcionar, si no me he equivocado en el nombre, debería funcionar. Y aquí los tenemos. Claro, ¿qué estoy haciendo aquí?
seleccióname todas las personas cuyo ID de nombre padre sea igual a lo que valga el ID de persona cuyo nombre es Juan Carlos I. Es que ya se van complicando porque puedo hacer consultas con Selex, con MaxSelex, se puede complicar muchísimo y ahí pues ahí haciendo vídeos explicando la sintaxis de SQL, las joins, las other joins, las applies, o sea, todo lo que va haciendo. Pero básicamente, pues esto es la transformación de un modelo entidad-relación en la base de datos. Venga, pues un saludo.